pueden prender las luces, por favor. Dios me lo bendiga a todos. Dios me lo vuelva a bendecir. Dile al hermano que está a tu lado, prepárate que nos van a entrenar. Bendito Dios. Dios es bueno. Saludo a cada hermano. Saludo a mi hermana Fior, Luna. Mi cariño y mi respeto para ti y tu familia. Y quiero saludar también a cada padre que está aquí, que estamos aquí. Y de verdad que hoy es un día que yo nunca me lo he tomado como que no nos dan mucha promoción. Nunca me lo tomo así. ¿Usted sabe por qué? Porque a nosotros como que no nos luce estar atrás de estas cosas. Y no la queremos tampoco. Pero sí queremos que si nos van a celebrar algo, que celebren, que nos respeten y que nos honren. Porque eso es lo que hace a un hogar florecer. Cuando un hombre se siente dignificado y respetado, es un lugar donde el hombre va a querer estar. Y de verdad que damos gloria al Señor por esto. Y hoy quiero que levante tu mano conmigo. Hoy tenemos varios regalitos para cada uno de los padres que están aquí. Y quiero que el que pueda levantar la mano derecha o la izquierda, no hay problema, tenga libertad. Y diga conmigo, Señor. Todos conmigo digan, Señor, en el nombre de Cristo, por la fe, entro al lugar de tu presencia, que yo puedo entrar, no por mis obras, no por mi nombre, sino por lo que tú hiciste en mi lugar y por mí en la cruz del Calvario. Diga, en este lugar de fe hay un milagro de Dios para mi vida y se extenderá a mi familia. Hoy recibiré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de bendición y no de maldición. Diga, aquí estoy para que forje en mi vida tu carácter y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Hoy quiero hablar, mis amados, de un tema. Padres que aseguran un buen mañana. Y yo quiero que ustedes, mis amados, y yo quiero que los hijos que están aquí, como mi hijo que ya tiene 17 años, o 18. 19. Wow. Usted sabe, dice mi esposa que eso es cúmulo de juventud. Y de verdad que quiero que todo lo que sea varón hoy aquí me escuche en esta mañana. Porque lo que te voy a dar te va a servir para el resto de tu vida y para tus futuras generaciones. Hoy quiero darte una palabra que tú y ustedes, madres que están aquí, siémbresela a sus hijos. Una vez, en una consejería, terapia, una madre se estaba quejando de que su esposo era muy duro con sus hijos. Era muy fuerte con sus hijos. Hermano Antonio, hágame favor, esos dos jóvenes que están ahí atrás, dígale que vengan para acá, que yo quiero que me escuchen. Vengan los dos para acá, entren para acá los dos, por favor, los tres. ¿Dónde me quedé? Era muy fuerte con sus hijos, lo corregía muy fuerte. Y eso para la madre era una situación de divorcio. Ella dijo, no, mi padre es muy fuerte, el padre de mí corrige muy fuerte a mis hijos. Esto ya yo no lo aguanto. Y bien, la cuestión es que en ese momento la terapeuta le dijo a esa mujer, es mejor tener una cabeza tuerta que no tener cabeza. Hello. ¿Usted escuchó eso?
es mejor tener una cabeza tuerta que no tener cabeza. Porque la figura paterna, yo me acuerdo una vez que yo llevé a donde mi madre y donde mi papá un carrito nuevo que me encontré en la calle. Y eso para mi padre y mi mamá, ¿y esto? ¿Qué pasó con esto? Me dijeron, vaya, devuélvelo. No que me lo encontré, vaya, déjelo donde usted lo encontró. Oiga, pero mami, papi, porque en mi casa, yo sé que la gente más anciana, los niños de hoy en día no se acuerdan. A las 9 de la noche, primero era a las 8, luego lo subieron a las 9, había una canción, la hora de dormir, ha llegado ya acostar. Oye esto, papi, tú no viviste esa... A mí me gusta cantarte de vez en cuando a ti. ¿Usted escuchó? Y mi papá y mi mamá, eso era una Biblia en mi casa. Muchachos, podíamos estar viendo el programa y cuando mami y papi escuchaban eso, los cuatro acostarnos. Pero te digo algo, eso cuando en esta generación es muy probable que la gente lo practique, usted encontrará un psicólogo que dirá, tú estás traumatizando a tus hijos. Tú estás siendo muy fuerte con tus hijos. Y yo te voy a decir una cosa. A mí me enseñaron reglas. Y a cumplir las reglas. Y eso, en vez de causar un mal en mí, me di cuenta en mi caminar en el camino que me hizo un bien. Miren, ¿quién tiene 12 años aquí? ¿Alguien tiene 12 años aquí? Nadie tiene 12 años aquí. No. A los 12 años, yo era una persona muy tremenda y traviesa. Y a cada rato era un complaint. A cada rato era alguien que se quejaba que Fernandito peleó, que Fernandito hizo una pedrada, porque yo las tardes trabajaba en la mañana, estudiaba en la mañana y en la tarde la tenía libre. Mis padres estaban trabajando, yo estaba solo en mi casa con mis hermanas. Ya Rodi trabajó temprano. Rodi fue una de la primera hermana nuestra que salió a trabajar fuera en la compañía de mi madre. Y yo estaba libre. Mi papá llegaba en la noche, mi mamá también. Y a cada rato era un complaint conmigo. Y mi papá tomó una decisión. Mi papá dijo, Idalis, quiero que te lleve a tu hijo a trabajar en las tardes. Él va a estudiar en la mañana y va a trabajar en las tardes. Y le dijo, mami, pero es que si lo ven, usted se acuerda, antes, ahora no se ve eso. Los inspectores laborales entraban a las empresas a ver si habían menores de edad. ¿Usted se acuerda? Bueno, usted no se acuerda de la mayoría. Yo le estoy hablando del siglo XIV a usted, ¿verdad? Y cuando iban los inspectores, a mí me escondían. Y cuando yo entré a ese lugar, yo me acuerdo que mi mamá me entregó al encargado de mecánica. Y le dijo, ven acá. Y se llamaba Pedro. ¿Se acuerda de Pedro, mami? Rodi no se acuerda de Pedro porque ella no estaba ahí en ese momento. Mira, Pedro, oiga cómo los papás, los maestros eran papás. Oiga cómo en mi generación le entregaban los hijos a los maestros. Mira, ese es su hijo. Dele pela, haga lo que usted quiera con él. Ese era el mensaje. Entonces mi mamá le dijo a Pedro, mira, este ahora es tu hijo. Las horas que él esté contigo, yo no me voy a meter con eso. Haz lo que tú quieras con él y enséñamele un oficio de trabajo. ¿Te escuchó? Y lo grande es que cuando a un adulto tú le decías eso, él se lo creía. No dije que déjame tratar con cuidado porque es la mamá de el hijo del jefe. No, eso no era así. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando para mi edad, a los 12 años, en plena, hermanos, si yo no, los dos amigos siguientes, me éramos 3 muchachitos que quemábamos el barrio. Los siguientes 2 amigos míos murieron a los 14 años, 2 años después.
Y si yo hubiera estado con ellos, yo hubiera muerto, porque ellos se meten en un lugar y le meten a tiro. Y murieron, los dos murieron en una situación como esa. Entonces, ¿por qué yo te estoy diciendo esto? Porque la decisión de papi y mami, en el momento yo no entendí, yo iba enojado para allá. Pero te digo algo, hoy yo agradezco a papi y a mami por esa decisión que tomaron en contra de lo que yo quería y en contra de mis deseos. Y esa experiencia, hermanos, yo tengo 52, voy a cumplir 53 en diciembre. Desde los 12 años a 53, ¿cuántos años son? 41 años trabajando, Michael. 41 años trabajando. Estudiando y trabajando, estudiando y trabajando. ¿Por qué yo le digo esto? Porque hay decisiones que hay que tomarlas, aunque el infierno se rompa. Hay decisiones en tu casa que tienes que tomarlas, aunque no sean decisiones correctas, aunque no sean decisiones que la gente entienda en tu casa. Si está basado en lo que Dios ha dicho, Dios te va a respaldar, aunque solo tú estés de acuerdo con ella. Y yo quiero ponerte el ejemplo de dos padres. Y le digo algo, mis amados, tristemente, en la Biblia hay pocos ejemplos de padres correctos. Lamentablemente, en la Biblia hay pocos ejemplos de padres que hicieron los correctos. Y oiga, y quiero hablarte de dos profetas o dos sacerdotes, Elí y Samuel. Estos profetas, Elí era el último descendiente de la generación de sacerdocio de Aarón. Y yo quiero que tú notes los textos que te voy a dar, porque nosotros como padres, y hoy yo te lo voy a mostrar por la palabra, cuando nosotros no corregimos a nuestros padres en el camino correcto, estamos honrando más a nuestros hijos que a Dios. ¿Usted escuchó la contundente de esa expresión? Cuando tú estás permitiendo que tus hijos hagan cosas, y alguien escuché un día que dijo: no le celebre a tu niño pequeño lo que tú, cuando sea grande, le vas a corregir. ¿Escuchó? Ay, no te preocupes, que muchacho. No. Desde el vientre de mi madre, mi mamá me comenzó a corregir. ¿Usted me está escuchando? No le celebre a tus hijos lo que después tú vas a tener que reclamarle. Y miren la dinámica que vivía Elí con sus hijos. Capítulo 2, verso 12 al 14 dice, 1 Samuel 2, 12 al 14. Oye lo que dice: pero los hijos de Elí eran hombres indignos. Oye, ¿cómo comienza a decir? Eran indignos. No conocían al Señor. ¿Cómo así? Que no conocían al Señor y su papá era sacerdote. ¿Cómo así que no conocían al Señor si su papá todos los días hacía el oficio de sacerdotes, y ellos, como hijos de sacerdotes, eran servidores del templo? Pero cuando tú miras las características de los hijos de Elí, eran hombres indignos. Y yo quiero abrir un paréntesis aquí, mis amados. Nosotros como cristianos necesitamos entender que con la misma vehemencia, el mismo cuidado, la misma estrategia, la misma forma, la misma manifestación que nosotros nos cuidamos de darle testimonio a aquellos que no nos conocen, más aún tenemos que hacerlo con los que viven con nosotros.
¿Usted me escuchó? ¿Por qué, mis amados? Porque las reglas de la casa son importantes, pero lo que tus hijos y mis hijos van a seguir es nuestro carácter. ¿Cómo así? Nuestro carácter implica lo que somos, lo que hacemos, cómo reaccionamos y cómo vivimos en la vida. Mi mamá siempre decía que nuestras acciones hablan más alto que nuestras palabras. Ustedes tienen mucho tiempo escuchándolo a yo diciéndolo. Pero cuando yo veo esta expresión, pero los hijos de Elí eran hombres indignos y no conocían al Señor. Y el verso 13 dice, no conocían al Señor ni la costumbre de sacerdocio socio con el pueblo. Oiga lo que no conocían. No conocían a Dios. Vuelve al 12. No conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdocios con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en sus manos mientras cocía la carne. Oye, el 14, lo que ellos hacían: lo introducían en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdocio para sí. Hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. O sea, ellos comenzaron a hacer cosas aparentemente pequeñas. Ellos no debían hacer eso, pero ellos agarraban un tenedor y las mejores carnes las rebuscaban y se las comían, aún mismo delante de ellos ahí. Habían cosas que ellos podían comer porque el sacerdote comía, pero esta práctica era en contraria a lo establecido por Dios. ¿Y qué hacía Elí? Lo permitía. No se preocupe que son muchachos, es que son niños, no importa. Ey, lo que tú no corriges pequeño, cuando grande será más difícil. Un árbol que crece, en mi casa hay una mata que fue creciendo, y la tendencia de la mata era darle todos los frutos a los vecinos. ¿Sabe qué hizo mami? Agarró un palo, lo puso al lado y lo jaló para acá. ¿Usted sabe cómo le llaman los agricultores a eso? Un tutor. Usted no va para allá, pero ¿qué pasa? La práctica de torcer un árbol, de enderezar un árbol torcido, es doloroso para el árbol. Pero ¿sabes qué? Al tener la fuerza para que se enderece, le causa dolor, pero lo endereza. Mami vio ese tutor, duró ahí como 4 años. Engordó el árbol. ¿Y cómo usted cree que cuando le quitó el tutor, qué hizo el árbol? Se quedó de este lado, incluso hacia allá, porque lo enderezó. Nosotros como padres somos los tutores de nuestros hijos para enderezarlo de cosas que uno ve que están torcidas. ¿Usted quiere que le diga algo? Todos nuestros hijos nacen torcidos. Pregúntame, Willy, pregúntame por qué. Porque la naturaleza que heredamos de nuestros padres y nuestros antepasados les gusta hacer el mal. Las cosas malas se pegan así. Las buenas hay que romper, torcer y ponerle un tutor, y a veces 3 tutores. Hermano, a mí no me entraba la matemática.
los primeros 3 años de mi primer grado, segundo grado, a mí no me entraba la matemática. ¿Y sabe qué hizo esa mujer un día? Hay una mujer que yo le voy a mencionar que ustedes no conocen la mayoría, pero sí conocen algunos. Carmen Alice. ¿Cuántos se acuerdan de Carmen Alice? Solamente la gente más adulta de este. ¿Sabe qué hizo mami? Cuando yo tenía 3er grado para 4. Cuando yo llegué en el 3er grado, usted sabe que en las escuelas tradicionales, ya casi no se ve así, en diciembre era la mitad del año y después continuaba. Hermano, la matemática yo saqué 10 de 100. Me dieron un fuetazo. Uno no. Mami daba las pelas con vocales. Yo, te, di, je, que. Hay gente que la da con palabras y ella daba con vocales. Y me llevó por donde Carmen Ali. Carmen Ali era una tutora, pero no cualquiera. Ella, ¿usted sabe a quién crió esa mujer? A 2 que le llamaban los broncos. 2 mulotos así. Y Luis Felipe López, el que hoy es Luis Felipe López, porque usted lo conoce. Me llevó allá y le dijo: Carmen, mi hijo, todas las vacaciones las va a pasar aquí. Te lo voy a traer a las 8 y lo voy a buscar a las 6 de la tarde. Hermano, por primera vez en mi vida, alguien me metió preso y yo no lo sabía. Pero mami tomó una decisión de enderezar un árbol torcido, enderezar una inclinación mía. Carmen Ali me dijo en la mañana: ¿te sabe la tabla? Sí, vamos a ver. 2 por 3. Pon la mano así. ¡Tan! Usted no se la sabe. Oiga. 2 por 5. Cuando yo vi que cada vez que yo respondía mal me daba un fetazo, la cuarta, 2 por 5, no sé, vos. No sabo. Pues vamos a aprender. Ya no le respondí mal. La cuestión es que a los 3 días que yo estaba allí, me aprendí la tabla del 1 al 9 de memoria. Lo que mi mamá y la escuela no lograron como en 3 o 4 años, ella en 3 días me la enseñó. Enderezando el bendito árbol. Porque la idea de corregir a los muchachos es entender por qué lo haces. Ellos no entienden para qué, pero tú sí sabes por qué. Y siempre enderezarlo, aunque griten, lloren o patalen. Dale a la soga. Hermanos, ¿usted sabe qué pasó? Cuando llegué a la escuela, me convertí en el mejor matemático de toda la escuela. Eso no se ve ahora. Cuando usted sabe que estaba en 3º, pasé a 4º con las mejores notas, y de 4º me saltaron a 6º. Oiga, en el juego de Chan. Y yo te digo: wow, pero le funcionó a mi madre. Sí, pero me dolió. Usted ha visto gente que está en el hospital con las 4 gomas para arriba y le dicen: varón, alábalo. Y él dice: yo lo alabo, pero me duele. ¿Sabes qué? Hay cosas que duelen, pero provocan bien. Elí no quiso enderezar el árbol torcido de sus hijos, porque cuando él vio haciendo eso, le llevé a llamarlo: vengan acá, muchachos, ustedes no pueden hacer eso, y poner disciplina en su casa. Cuando tú dejas el problema pequeño, el problema no minoriza, crece. Todo lo que tú le permitas a tus hijos que no está correcto, va a crecer. ¿Están conmigo? Pero mira qué pasa. En nuestra educación, y yo quiero que ustedes entiendan esta parte. Elí era un linaje de sacerdotes cristianos, pero eso no es garantía
Eso es una gran bendición. Eso es un favor para nuestros hijos. Pero eso no es garantía de que ellos sean hijos correctos. ¿Usted sabe por qué? Porque la enseñanza, oiga esto que le voy a decir, la enseñanza que no se modela crea rebelión. Me explico. Yo no le puedo decir a mis hijos, miren, el fumar es perjudicial para la salud, y ellos me vean fumando. Porque ellos no van a hacer lo que yo digo, ellos van a hacer lo que yo hago. Mi carácter y mi forma y mi práctica van a gobernar en la enseñanza de nuestros hijos. ¿Me están copiando? Y mira la instrucción de Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 2. Dice: estos pues son los mandamientos y estatutos, decretos de Jehová, vuestro Dios, que mandó. Así, vamos a leerla por esto. La voy a leer por esto. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, su Dios, me ha dado que les enseñe. Esto tenemos que decirle a nuestros hijos. La enseñanza que yo te voy a dar, no la di yo, me la dio Dios. Hay que tener fuerza en lo que tú vas a enseñar, para que los cumplan en la tierra que van a poseer. Verso 2. Oiga el propósito: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que te ordeno, tú y tus hijos y los nietos y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Usted me escuchó. ¿Para qué son la enseñanza? Para que la practiquemos. Porque la enseñanza de Dios son las que enriquecen el ser humano, le crean bien y prolongan sus vidas. Oiga el dato que les voy a dar. Hoy en día, en la tierra hay una estadística que se la voy a dar. Solo el 5% de la población mundial en este momento duran hasta 65 años. ¿Usted escuchó? ¿Por qué? Se lo dejo de tarea. Cuando dije ahorita que honrar a nuestros hijos más que a Dios, mira la reprensión que Dios le dio a Elí. Al Dios ver esta práctica y él no ha hecho nada. Mira cómo Dios, porque Dios siempre nos advierte, Dios siempre toca la llaga. 1 Samuel 2:29 dice: porque pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado a mi morada, y honras, aquí le está hablando Dios a Elí, porque pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo, ofrenda de mi pueblo Israel. Deshonran, honras a tus hijos, honras a tus hijos. ¿Usted escuchó eso? Honras a tus hijos más que a mí. ¿Usted escuchó eso? Cuando nosotros no cumplimos y le enseñamos a nuestros hijos la verdad, estamos honrando más a nuestros hijos que a Dios. Y usted sabe qué es lo que causa eso. La falta de nosotros, el nosotros no corregir a tiempo a nuestros hijos, va a causar un problema con ellos. ¿Usted se acuerda lo que dice a Proverbios
instruye al niño en su camino, en su carrera, en la carrera de la verdad, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. 1 Samuel capítulo 3 verso 13. Mira a Dios tocando la llaga. Aquí está hablándole a Elí otra vez. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. ¿Usted escuchó? Él permitió que el árbol siga torcido, él viendo lo que sube torcido. No le puso un tutor al lado. O más bien, si nosotros, y me encantó que mi madre y mi padre, cuando vieron que ellos dándome pela no era suficiente para que yo aprendiera matemática, me pusieron un tutor más eficiente. Buscó ayuda. Si tus hijos no respetan y hay cosas que no quieren aprender, ¿sabes qué? Busca a alguien que te ayude. Pide ayuda a un tutor como me hicieron mis padres con la matemática mía. ¿Saben para qué? Porque si no, mis amados, viene el juicio de Dios contra ellos y contra tu familia. Noten que el enfoque de Dios en este texto no era la práctica negativa de sus hijos, sino la no reprensión de sus hijos. Ustedes me escucharon. Hay tres formas de nosotros honrar a nuestros hijos más que a Dios, y yo quiero decírtelo. Número uno, cuando permitimos que nuestros hijos deshonren a Dios con nuestro consentimiento o en medio de nuestro silencio. Lo voy a repetir. Cuando nosotros honramos a Dios más que a nuestros hijos, cuando consentimos que deshonren a Dios o con nuestro silencio cómplice lo permitimos. ¿Están conmigo? Es una manera de Dios ver que honramos nosotros. Mi esposa y yo, en un momento dado de la crianza, mis hijos vieron que yo cambié la forma de corregirlo a ellos. Porque yo, cuando lo corregía, yo corregía a mis hijos como a mí me corregían. Y habían formas que yo lo hacía incorrectamente. Y hice un curso. Porque la idea, mis amados, ¿usted sabe qué? Si usted es papá, si usted es albañil, si usted lo que sea, vuélvase el mejor. Aprenda, lea, busque. Vuélvase el mejor. Y mi esposa y yo dijimos, bueno, hay algo que estamos haciendo mal, yo particularmente. Porque a mis hijos, cuando yo le daba una pela, si yo tenía que, siempre le daba por los pies, nunca de ahí para arriba. Pero había momentos que yo le daba tanto que hasta sangre botaban los benditos. Y un día Dios nos dio la oportunidad de hacer un curso de cómo corregir a nuestros hijos. Y ellos me dijeron: nunca corrijas a tus hijos enojados. Número uno. Número dos, siempre que lo vas a corregir, dile en qué ellos ofendieron a Dios, no solamente a ti. Y agarramos, mis amados, buscamos todos los textos bíblicos que hablaban de cada desobediencia que ellos hacían. Y antes de darle una pela, yo le decía a Michael o a mi hija Amberly: mira, papi, tú con esta acción hiciste esto que Dios está en contra de ella. Por cuanto yo te amo, te voy a corregir. ¿Y sabe qué hacía? Me enseñaron a no darle pela por los pies, sino por las nalguitas.
Yo ponía a mi hijo sentado y agarraba la correa, y en vez de dar los pies, le daba por la nalguita. ¿Qué pasa a la nalguita? La nalguita, Dios, parte de crear la nalguita, lo fue para eso. Porque la nalguita, al ser blanditas, no dejan marcas, pero duele. La idea de corregir no era maltratarlo, era disciplinarlo. ¿Usted escuchó? Y cambié el método de disciplina a mi hijo Michael, porque el bendito aprendió últimamente lo que yo hacía con mi papá. ¿Sabe qué aprendió mi hijo? Y ¿sabe que yo aprendí de una de mis hermanas a los pies de Gamaliel? Cuando papi me daba una pela, yo ponerme 8 pantalones, porque yo sabía dónde él me daba. Y papi, cuando se daba cuenta de esa, no me daba en los pies, sino en la pierna que no estaba cubierta, en los pies. La cuestión es que aprendí a corregir a mis hijos con la finalidad de disciplinarlo, no maltratarlo. Al final, cuando le daba la pela, le decía: hago esto porque te amo. Hago esto porque no quiero que continúes ese camino. Y cuando no hago esto, estoy honrando más a Dios, a mis hijos, que a Dios. Número 2. La otra manera es aplicar la forma incorrecta, como yo lo hacía, de las cosas de Dios a nuestros hijos. Hay una forma incorrecta de aplicar la verdad. ¿Usted escuchó esto? Aún la verdad hay que saberla aplicar y explicar. Porque el cómo lo hago, cómo lo digo, es más importante que lo que digo y lo que hago. El cómo es importante. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, ve allá con el pueblo y háblale a la piedra para que ella bote agua? ¿Usted sabe qué pasó con Moisés? Enojado, el hombre más manso de toda la tierra. El hombre más manso de toda la tierra no entró a la tierra prometida por una ira. Al dejarse influenciar de el enojo, la ira, agarró la piedra y le cayó a palo, y la piedra salió agua. Pero ¿qué pasa? Él deshonró a Dios. Y yo quiero que veamos Números capítulo 20, versos 11 al 12, para que tú veas lo que Dios le dijo a Moisés. Verso 11 del capítulo 20 de Números, yo lo que dice: entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creíste a fin de tratarme como santo o honrarme ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conducirás a este pueblo a la tierra prometida. ¿Usted escuchó lo que hizo Dios por Moisés no honrar la palabra del Señor? Yo, cuando estaba corrigiendo a mis hijos con la verdad, le estaba haciendo de forma equivocada. Ustedes me están copiando. La tercera razón de deshonrar al Señor es enseñar a nuestros hijos la verdad sin modelar la verdad. La verdad no es algo que tú dices, es una vida que vives. La verdad no es algo que tú le dices y enseñas y predicas, es una vida que tú vives ante tus hijos, ante tu esposo y ante la sociedad. Si no practicas lo que enseñas, estás deshonrando a Dios. Hoy en día la razón número 1 por la cual hay pandillas en las calles, y oiga un dato que le voy a dar. Hicieron un estudio de 100 adolescentes. Oye esto, William, tú que tienes 2 nenas. 100 adolescentes muchachas que
tenían problemas mentales, problemas de autoestima y naurisma mental que producía depresión a sus vidas. El 85% de las 100 tenían un efecto común: se criaron sin su papá o la ausencia paterna. Oiga todo lo que provoca la ausencia de un padre en un hogar para tus hijos. Porque te digo algo, aunque tus hijos vivan peleando contigo, ellos te aman. Aunque tus hijos no tienen de acuerdo con muchas reglas que tú pones en la casa, pero te aman. Usted me está escuchando. El árbol, cuando tú lo enderezas, le duele, pero se endereza. Y cuando se endereza, él se da cuenta que está mejor así. Ustedes me están escuchando, mis amados. La falta de padres, los adolescentes que están presos o los jóvenes que están presos hoy, el 90% se criaron sin un padre. ¿Saben por qué? Porque el papá en un hogar es el stopper de las cosas negativas, porque Dios ha puesto en nosotros varones. ¿Y sabe cómo llama Dios a nosotros como padres en la casa? Los sacerdotes de la casa. Somos los papaces. Somos importantes, aunque la sociedad hoy nos honre a los padres. Yo quiero decir a los padres que están aquí que sus vidas, sus prácticas honran, bendicen a sus hijos o lo maldicen. Sí, dale un aplauso a Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 22 al 24. Wow, este tiempo sí dura, sí es rápido. Dice: Elí era muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se comportaban con las mujeres que servían a la entrada de la tierra de reunión. Verso 23. ¿Usted sabe lo que hacían ellos? Se acostaban con las muchachas que llegaban al templo. ¿Usted está oyendo lo que hacían ellos? Y todo el pueblo, deja el 22 de nuevo. Y Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, cómo se acostaban con las mujeres que venían, que servían a la entrada de la tienda de la reunión. Verso 23. Y le preguntó, oiga esto, ¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijo mío, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. ¿Te preocupaste solo por el informe? ¿Te preocupaste por la reputación tuya? ¿Por qué no te preocupaste porque estás llevando a tus hijos al infierno? Porque dice la Biblia en Proverbios: el que detiene la disciplina de sus hijos lo está empujando al infierno. ¿Me está escuchando alguien aquí hoy? ¿Usted cree que toda esta práctica que él oyó? Mi hijo, ¿qué pasó? No, mi papi que estaba en la casa, abrí el tanque de gas y quemé la casa. Algo chiquito. Algo chiquito. ¿Usted está oyendo qué cosa chiquita? ¿Y qué pasó, mi hijo? No, que estaba jugando con mi abuela y le prendí candela a un pie. Es chiquito eso. ¿Usted quiere que le diga algo? Estos muchachos fueron criados con un papá que no los reprendió. ¿Usted no ha escuchado el término siembra viento y cosecha tempestad?
¿Cuáles eran los vientos primeros? Que ellos comían de la comida que no debían comer y su papá no lo reprendió. Ahora ese problema creció y ahora ya no era la carne, ahora estaban acostándose con muchachas, con doncellas, y el problema ya llegó a un punto donde era incontrolable. ¿Y sabe qué hizo Dios? Te voy a juzgar ahora, porque ¿sabes qué? La mano de Dios, muchos creen que es lenta para juzgar, pero juzga. Alguien dijo: el molino de Dios muela lento, pero muela. Hello, ¿están conmigo? Quiero decirte varias consecuencias que pasaron en la vida de esta familia por única y absolutamente responsabilidad de Elí, su papá. Oiga esto: sus dos hijos mueren en batalla, Ofni y Finés. Primera Samuel 4:11. No lo voy a poner, solamente te lo voy a dar por el tiempo. ¿Sabe qué ocurrió? El arca de Jehová fue tomada por los filisteos, según 1 Samuel 4:11. ¿Sabe cuánto tiempo duró el arca con los filisteos? 20 años. Número 3. Cuando la noticia llegó a Elí, ¿sabe qué pasó? Teniendo él 98 años, según 1 Samuel 4, del 15 al 18, ¿sabe qué pasó? Se echó para atrás y se desnucó y murió ahí mismo Elí. La nuera de Elí, la esposa de Finés, al escuchar esto, estaba en el mes de dar a luz. Fue tanta la presión que ella cayó y dio a luz. Estaba muriendo en el parto, y cuando moría dijo: ¿cómo le vamos a llamar a tu hijo? Y le llamamos, vamos a llamarle Icabod. Y usted sabe lo que significa Icabod: la gloria de Jehová se ha quitado de Israel. Dale un aplauso a papá. Por esta acción 30,000 hombres murieron en esa batalla. Ustedes me están escuchando. Las consecuencias fatales. No hay una palabra en toda la Biblia más triste y más terrible que Icabod. ¿Sabe a quién, hermana Provi, le dijeron Icabod un día? A Sansón. Y Dios se apartó de él y él no lo sabía. Cuando la gloria de Dios se aparta de nosotros, es lo más triste y terrible que le puede pasar a una persona. Y hay una séptima consecuencia que yo quiero transmitirle a ustedes en estos 3 minutos que me quedan. Oiga esto, y quiero que te preste atención a esto. El modelo paterno que enseñó Elí, hubo alguien que enseñó el modelo paterno a Elí. ¿Saben a quién? Que se crió con él. A Samuel. Samuel creció con un gran hombre de Dios, ungido del Señor. Él no hizo todas las cosas malas que hacían los hijos de Elí, pero aprendió una forma de criar a los hijos incorrecta. ¿Sabe qué pasó con los hijos de Samuel? 1 Samuel 8, del 1 al 5. Esto te lo voy a leer, y ponte de pies, que te quiero que lo leas contigo de pies. Deme 3 minutos de pie o 4 minutos. Quiero leértelo rápido. Cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre de sus hijos era Abías. Estos juzgaban en Beerseba, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron soborno y permitieron el derecho. Entonces se reunió todo Israel y fueron Samuel en Rama
Y verso 5 dice: y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Lo que provocó que el pueblo buscara rey, ¿sabe qué fue? Un padre que no honró a Dios, sino que honró a sus hijos. Y un hombre tan grande como Samuel no fue un buen padre. Y yo quiero yo le escribí varias resoluciones aquí, que yo quiero transmitírselas a ustedes. Que hoy, cuando se hagamos esa puerta, estas 5 resoluciones, usted y yo tenemos que tenerlas. La primera: primero herido que silenciado por temor en la corrección sabia y firme para mis hijos. Primero pobre por honrado que comprado por dinero. Número 3, primero rechazado por vivir su verdad antes que ser popular. Número 4, primero quebrantado antes que permanecer en mi orgullo. Y lo último, primero muerto antes que negar su nombre. Usted me está escuchando. Estas 5 resoluciones deben llevar hoy a nuestras radicales a nuestras vidas. Te lo voy a repetir. Primero herido que silenciado por temor a la corrección sabia y firme a nuestros hijos. Primero pobre por mi honradez que comprado por dinero mi honra. Número 3, primero rechazado por vivir su verdad antes que ser muy popular. Número 4, primero quebrantado antes que permanecer en mi orgullo. Y número 5, primero muerto antes que negar a Dios y su verdad. Esto es radicalidad de los padres que hoy honran a Dios. Ustedes me escucharon, mis amados. Hoy tú y yo necesitamos modelar a esta generación lo que predicamos y enseñamos. Ya está bueno de nosotros vivir, decir a la gente que sean santos y nosotros no somos santos. Ya está bueno de nosotros predicar un evangelio de una forma y nosotros no practicarlo. Nuestras palabras deben ir acompañadas de una vida que respalde lo que Él dice. ¿Y sabes qué, mis amados? No tendremos hogares perfectos, pero sí podemos tener hogares que amen a Dios aún con sus imperfecciones. Puedes tener familias que se han quebrado, y como dije el jueves, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios que da nuevos comienzos y nos da oportunidades de escribir nuevas historias, porque todo lo que sembramos, eso cosechamos. Hoy estamos a tiempo de nosotros decir: ¿sabes qué, pastor? Voy a escuchar esto, voy a hacer esto, aunque yo muera en el intento. Voy a obedecer la verdad, aunque a mí mismo me duela. Porque saben que todo lo que tú obtienes por deshonrar a Dios nunca dura ni satisface tu alma, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Padre eterno, Padre amado, aquí estamos delante de ti. Hemos escuchado tu verdad, hemos escuchado tu palabra. Hoy ayúdanos a ver los ejemplos bíblicos para aprender de ellos, porque ellos son los fundamentos de nosotros vivir tu verdad y vivir en tu palabra. Hoy, Señor, todo el que está quebrado, todo el que está roto, todo el que ha sido en su vida torcida, creciendo, hoy yo te pido que tú endereces los corazones.
que tú le des una nueva oportunidad de nosotros hacer lo correcto y honrarte a ti antes que a todos los otros seres humanos de la tierra. Ayúdanos, Señor, a entender el orden de prioridad, que primero es Dios, luego mi familia, luego el ministerio y luego todo lo demás. Por eso hoy, amado Dios, ayúdanos. Necesitamos tu auxilio y hoy nos diste herramientas cómo hacerlo correctamente para honrarte en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso.